Bueno, y desde luego le damos la bienvenida a Rafael Gómez Chi con Crónicas Delirantes, temas muy interesantes, pero antes de entrar en materia, muy buenos días, y respondes la pregunta del día de hoy, Rafael, por favor. Sara, buenos días. David, buenos días. Saludamos al auditorio. Yo siento, ¿sabes qué tiene la Navidad para mí? Más que un olor, como la noche cae temprano. Sí. Ese momento en que el sol se oculta, ese ratito, ese instante, porque es un instante en que cae el sol, tienen no sé qué que me hace sentir especial en estos días. Cambia el mood, ¿no? Como que empieza a oscurecer más temprano y ya es otro sentimiento. Empieza como que no sé, una especie de melancolía por ciertas cosas que se dan en Navidad. Por ejemplo, la sidra de manzana. Ay, sí. Y en particular un tipo de sidra que se hace de manzanas verdes. Porque si ustedes van al súper y se ponen a mirar las botellas, hay varios tipos. Hay uno que está muy oscuro, que es más dulce. Sí. Y hay uno que está más claro, que es como más astringente en la boca. Y es como un sabor de manzanas verdes. Cuando en el momento que te destapas y sirves la sidra, eso me remite mucho a la Navidad. Y los pleitos de la familia por la herencia. Esto dio un plot twist. Eso ya pasaba a las 12 de la noche, ¿no? Yo estaba en el romanticismo de las manzanas verdes cuando... Porque debo decir el pleito de la familia. Debo decir que a mí no me gusta el pavo en Navidad. ¿No? ¿En ninguna presentación? Solo si es en relleno negro. O hay un caldo que hace mi suegra, que está excelente, sobre todo para la cruz. Ok. Oye, en tus temas del día de hoy vas a hablar del árbol de Navidad. Sí, a mí me llama mucho la atención porque la Navidad lleva toda una parafernalia alrededor, desde instalar el árbol, el nacimiento. Por ejemplo, el nacimiento, yo he ido a cenar, invitado por familias que aprecio y estimo mucho, que inclusive hacen hasta la ceremonia para colocar al niño Dios en el pesebre. El momento de poner el árbol, hay gente que lo pone en el momento adecuado. Y hay gente que... ¿Cuál es el momento adecuado para poner el árbol? ¿Después del 20 de noviembre? No, ya en diciembre. ¿Ah, sí? Sí, y algunos dicen que debe ser hasta el 8 de diciembre por el tema de la concepción. Correcto. Pero bueno, hay gente que lo pone el 1 de diciembre, hay gente que lo pone desde antes y hay gente que nunca lo ha quitado. Que lo dejan todo el año. Conozco gente. ¿Quién decía que lo guardan en el closet todo decorado y luego lo vuelven a sacar? Conozco gente que deja el árbol y ahí lo deja. Sí. He visto publicaciones de gente que llega marzo, abril, mayo y ya estás muriendo de calor. Eso no, ya. No. Está feo eso. Yo lo que sí debo decir que en el caso de la casa de ustedes, lo que sí, como no somos acumuladores. Allá en el country club, como no somos acumuladores de nada, a veces esa sensación de tener el árbol allá en la caja, como que estás acumulando algo que no te sirve para nada más que para un cierto periodo del año. Entonces, sí, eso me da así como que... Qué Grinch. Ten una bodega, por favor. No tengo bodega, vivo en una tiny house del Infonavit. Ah, vaya bien. Pues ese es tu problema. Construye tu bodega. En una townhouse, Tiny house del Infonavit. Allá en el country club de la calle 42 Sur. Ándale. Pues no, pero el árbol de Navidad, fíjate, es muy curioso porque hoy en día tenemos la sensación de que el árbol de Navidad ha estado siempre, hablando específicamente de Yucatán y de México, ha estado siempre. Y esta euforia o esta costumbre, ya puedo decir costumbre, en México se arraigó durante la época de oro del cine mexicano, por ahí en los años 50, cuando empezó la publicidad más frecuentemente en algunas películas que se hicieron del tema navideño, o no exactamente navideño, sino por la época del año, es que se empezó a arraigar más la costumbre de poner el árbol de Navidad. Yo recuerdo que en los 80s era plateado. Sí. Se puso muy de moda. Una especie de plástico con esferas rojas y de aquellas lucecitas que tenían una te tapa. Pinchaban. Y si las pisabas veías a Dios Padre y a todo lo que falta. Pero estaba yo investigando y el árbol de Navidad es una tradición que empezó en Alemania. La inicia Bonifacio de Maguncia, el patrono de los cerveceros. Mira. El patrono de los sastres, los petroleros, los cerveceros. Bonifacio es un obispo del siglo V, VI,
que es enviado a evangelizar la parte norte de Europa. Él nace en Devonshire Ujú. y es enviado por el Papa a la parte norte donde estaban los bárbaros. Ok. Y él se establece en Alemania. O sea, nace en Inglaterra y lo mandan a Alemania. De hecho, lo mandan a Alemania. Y el hecho de poner un árbol de Navidad es porque en la región en la que estaba, adoraban a Thor. Ah, ok. Estaba no te hablo, A Odín no sé, y a Odín, no, a no, Odín y a... Sí. no Odín, se yo trata creo. la película de los Avengers, que no empiecen las cosas. Es que el mazo de todo. El mazo, el Mjolnir. Es que es una leyenda que tiene Ay, mucho más tiempo que las películas de Marvel. No, claro, Es claro, cierto, claro, es cierto. claro. Y es Pero una nuestra referencia tradición que se limitada. adoraba en el norte, Ujú. en esa parte del norte de Europa. Entonces, exactamente como hicieron cuando llegaron aquí, le quitaron a los indígenas, mayas y aztecas, los dioses que ellos adoraban, o intentaron quitárselos, como por ejemplo Tonantzin, Guadalupe sustituía a Tonantzin, por ejemplo. Ujú. Hunaku, que es el está por encima de todos, es ahora Jehová, todo el tema. Ahí Bonifacio les quitó a Thor, a Odín y toda esa tradición que estaba por esa cultura para meterles a Dios, a Cristo, al cristianismo. Él corta un árbol que estaba para adoración de Ok. estos dioses, y en lugar del árbol les pone un pino Un y pino. lo adorna con manzanas. Entonces de ahí empieza la tradición del Ese es el árbol. primer árbol de Navidad. Diría, según la leyenda que está, ¿no? Sería el primer árbol de Navidad. Entonces es un árbol que se quita porque estaban para Odín y se pone un pino. Y por las manzanas, las esferas, subsecuentemente. Manzanas y velas Ujú. para la luz, porque se trata de demostrarle a la gente que la luz del árbol es la luz de De Cristo. Dios, ¿no? Ah, ok. De Cristo, de Dios, es tu salvación. Tardó mucho tiempo en arraigarse, tanto que la tradición no se empezó a hacer popular en Europa, sino hasta el siglo XVIII. No se hizo viral. No se hizo viral. Finales del XVIII, XIX, estaba primero Finlandia, Inglaterra, de ahí pasó a España. Ujú. Los españoles, cuando vinieron al Nuevo Mundo, no trajeron el árbol como tradición, trajeron el nacimiento que crea San Francisco de Asís. Ujú. Después vamos a hablar del tema del nacimiento, porque el tema del nacimiento tiene un aspecto interesante para el caso de lo que se usa en Yucatán. Entonces ellos traen a México, a Nueva España, pero no traen la tradición de colocar un árbol cada Navidad, Ok. porque eso pertenecía más bien a la parte norte de Europa. Lo que traen los españoles es la colocación del nacimiento, y durante mucho tiempo en la colonia, los 300 años de la colonia, inclusive el periodo de independencia muy avanzado del siglo XIX, es que en México no existía la tradición de poner un árbol en la Navidad. Quien coloca lo que sería el primer árbol de Navidad en la Ciudad de México es Maximiliano, en 1864, para adornar el castillo de Donde Chapultepec, vivía, ¿no? donde vivía, donde por cierto Carlota montaba a caballo, Ujú. y las damas de la alta sociedad se escandalizaban porque una mujer montaba a Ujú. caballo en el bosque de Chapultepec. Ujú. Recordemos que Maximiliano y Carlota eran mucho más liberales Sí, sí, sí. Sí, de lo que se cree y de lo que ha tratado de repetirse a lo largo de la historia, ¿no? Ujú. Tenía muchas más ideas de avanzada que los propios liberales mexicanos, y fue un choque un tanto interesante en este tema, pero estamos hablando del árbol de Navidad. Ujú. Entonces colocan el pino en 1864, pero al parecer solo lo colocan un año, porque al año siguiente, en el 65, ocurre la muerte de Leopoldo I, Ok. el padre de Carlota. Entonces, para guardar el luto, no ponen el árbol de Navidad. Se dice que ponen un adorno que no se sabe exactamente qué fue, para conmemorar la Navidad, pero guardan luto por la muerte de Leopoldo. Al año siguiente, en el 66, pues ya Ok. ya no estaba creo que ya no estaba Maximiliano. Ya no estaba Ya Maximiliano, había ok. fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Ujú.
Entonces, no se coloca árbol de Navidad solamente en 1864. Es después, hasta 1878, que el general Miguel de Querete, que era un enemigo de Porfirio Díaz, ya saben el tema ese, coloca de nuevo otro árbol de Navidad en su domicilio, muy llamativo, muy todo eso, y también desaparece. Pero hasta ese tiempo nadie en sus casas, en el pueblo, nadie solía nada. poner un árbol. Desde 1978 desaparece de nuevo la tradición del árbol, y no es sino hasta entrado el siglo XX, ¿Ah, sí? Qué 40, interesante. 50, Con el cine. con el cine mexicano, con la tradición ya que viene de los Estados Unidos, el tema del refresco, de la Coca-Cola, Sí, todo el la ritual figura del Santa Claus, alrededor y de... el hecho de que ya en los Estados Unidos ya se había empezado a poner de manera más frecuente el árbol, y por el tema de la electricidad, Ah, claro, para cambiar las velas, claro. y el tema de las cosas. Así que la tradición del árbol de Navidad no tiene mucho tiempo, y México resistió mucho. Tiene más tradición poner un nacimiento que un árbol Sí. de Navidad. Sería interesante saber cuándo fue la primera ocasión que aquí en la ciudad de Mérida se colocó Pues he un árbol de estado Navidad. tratando de averiguar el tema ese, y ha sido muy difícil porque no hay Por lo menos registros tan fáciles. en las plazas donde se ponen los árboles muy grandes, ¿cuál sería la primera administración municipal que puso un árbol de Vamos a Navidad? hacer una Sería averiguación. interesante, Vamos a hacer ¿no? una averiguación. Vamos, Sería ahí está el interesante. compromiso para Rafael Gómez Chi para su próxima crónica delirante. ¿Con qué nos dejas? ¿Dónde encontramos tu contenido? ¿Dónde podemos ver estos Pues interesantes puedes temas? seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Claro. Instagram, en YouTube, Crónicas Delirantes, o en mi fanpage, @GomezChiMX, en TikTok también. TikTok. Ayer me dice una muchacha, ¿usted es el del TikTok? Ajá. Sí, soy yo. ¿Usted es el de Radio Mundo? Usted es el Radio Mundo. Ajá. Sí, soy la estrella y hasta me voy a llevar mi super Yeti con mi nombre personalizado de Radio Mundo. Radio Mundo. Muchas gracias a Radio Mundo. Bueno, gracias a Rafael Gómez Chi y sus crónicas delirantes.